Vamos a ver los argumentos doctrinales en estos momentos basados, mejor dicho, en la alegoría bíblica de los dos hijos de Abraham. Capítulo 4, versículo 21 al capítulo 5, versículo 1 está esta enseñanza. Estos argumentos basados en la alegoría de los dos hijos de Abraham. Era una costumbre rabínica extraer enseñanzas espirituales alegorizando el texto literal, o sea, símbolos visibles de las cosas invisibles. Para ilustrar la diferencia que existe entre los creyentes verdaderos que se basan únicamente en la obra de Cristo y los judaizantes que se apoyaban en la ley. Para el apóstol Pablo mostrar esta diferencia es que echa mano a esta alegoría de los dos hijos de Abraham. Entonces, dice así, estos dos hijos de Abraham eran Isaac e Ismael, o Ismael e Isaac. Versículo 21, dice, decidme, 4:21, Gálatas 4, versículo 21, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Decidme, Pablo va a citar el libro de Génesis, pero tengamos en cuenta que todo el Pentateuco era considerado comúnmente como el libro de la ley. Dice el apóstol Pablo, decidme, era una forma de dirigirse a un opositor imaginario en una diatriba. Es como que si el apóstol hoy en la actualidad diría, escúchenme ustedes, a ustedes les estoy hablando, a ustedes les digo, díganme, los que quieren estar bajo la ley, ¿no escucharon la ley? Díganme ustedes, decidme esa forma de dirigirse a los opositores imaginarios en una diatriba. Diatriba significa discurso hablado. Es un escrito violento y a veces injurioso, dirigido contra personas o grupos sociales. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído la ley? Y inmediatamente les presenta la historia bien conocida por ellos de los dos hijos que tuvo Abraham. Y el versículo 22 dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Uno de la esclava, Ismael, el de la libre, Isaac. La esclava era Agar, la libre era Sara, la esposa legítima de Abraham. Cuando vamos a Génesis capítulo 16, versículo 15, dice ahí que Agar dio a luz un hijo y Abraham llamó su nombre Ismael. Y cuando vamos al Génesis, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 21 y en el versículo 2, leemos, y Sara concibió y dio a luz a Abraham un hijo, y el versículo 3 dice, y lo llamó a Abraham, a su hijo, Isaac. Algo entre paréntesis quiero decir en estos momentos, hablando de Ismael. Ismael significa Dios oye. Muchos árabes reclaman como su primogénito, y es por eso que consideran a la Palestina como su tierra. Entonces, la diferencia fundamental entre estos dos hijos no se halla en la posición o en el carácter de las madres, sino en el que uno era hijo de la esclava, Ismael, y el otro era hijo de la libre, Isaac. Lo que decía anteriormente, hasta el día de hoy sigue el conflicto de los árabes reclamando la tierra de Palestina por su heredero o su primogenitor Ismael, que fue nacido de Agar, que era egipcia.
El versículo 23 dice, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Nació según la carne, es decir, es según las leyes naturales, sin la intervención especial de Dios. Por eso quizás entendemos mejor Romanos 9, capítulo 7, dice, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. El apóstol Pablo dice, no todos los descendientes de Abraham son hijos, haciendo alusión que de la descendencia de Abraham también venían los por la parte de Ismael. No todos, sino en Isaac se te da llamada descendencia. Dice el versículo, más el de la libre por la promesa, o por medio de una promesa. Cuando vamos a Génesis capítulo 18, versículo 10, dice, tu mujer Sara tendrá un hijo. Tu mujer tendrá un hijo. O sea, vemos que Dios en su intervención fue doblemente milagrosa. ¿Por qué? Porque Sara era estéril. Y esta intervención es doblemente milagrosa porque Él quita la esterilidad de Sara y también le da un hijo a los 89 años, lo cual era un milagro que solamente Él y nadie más que Él podía hacer. Y el versículo 24 dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Lo que Pablo expresa es que dicha historia sirve de trasfondo alegórico para tipificar que vanamente el papel de la ley y sus demandas. Esta alegoría expresa una verdad añadida para mostrar que los judaizantes, los derivados de Agar, del Sinaí y la ley, no tenían la autoridad o la bendición de Dios. Así lo dice Rairi en su comentario. Vamos a terminar acá este audio número 4. Y en la próxima clase vamos a seguir con esta alegoría. Pero tratemos, como tratamos de hacer en todos los audios, de sacar alguna enseñanza para nuestras vidas. Como lo veníamos haciendo. El apóstol Pablo hace esta alegoría para que ellos puedan entender que los judaizantes eran hijos de Agar, de la esclava, y los creyentes eran hijos de la promesa, eran hijos de la libre, eran hijos de Sara. Es lo que somos nosotros, hermanos. Somos hijos de la libre. Venimos por la descendencia de Abraham y de la promesa de su simiente. No estamos sujetos a esclavitud. No estamos sujetos a la ley. No guardamos más la ley, ese rito. El Señor Jesucristo clavó esa ley ceremonial, esa ley ritual en la cruz del Calvario. Y nos quedó, mientras haya cielo y tierra, esa ley moral de los 10 mandamientos. Amar a Dios,
con todo el corazón, con todo nuestro ser, honrar a nuestros padres, no matar, no robar, en fin, los 10 mandamientos. Eso es lo que nosotros cumplimos voluntariamente y por la intervención del Espíritu Santo, al cual cuando le erramos en algo nos redarguye de pecado, como veníamos hablando, y nos lleva a arrepentirnos y a cambiar la actitud y pedir perdón. Somos hijos de la libre. En la clase anterior habíamos comenzado a ver los argumentos doctrinales que el apóstol Pablo exponía a base de una alegoría, la alegoría de los 2 hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y a medida que cavamos en esta historia, nos dábamos cuenta de que, por ejemplo, había una doble intervención o un doble milagro del Señor, de Dios, en la vida de Sara. Primero, rompiendo con su esterilidad y en segundo lugar, dándole un hijo, ese hijo prometido a los 89 años de edad. Dios siempre cumple con sus promesas. Dios siempre cumple con sus promesas. Como la promesa que le hizo al viejo Abraham, Él la estaba cumpliendo. Y también considerábamos el ministerio de los judaizantes, que era un ministerio con celo, con ese celo carnal, por haber fascinado a los Gálatas. En la presente clase vamos a continuar desarrollando esta alegoría que habíamos dejado. Vamos a hacer desde el capítulo 4, versículo 25 al 28 de la carta que estamos estudiando, Gálatas. El versículo 25 del 4 de Gálatas dice: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus hijos está en esclavitud. Vemos el contraste entre estas 2 mujeres. El versículo 26 dice: mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Vemos el contraste entre estas 2 mujeres. Agar, que es la esclava, que representa el pacto, que se publicó, que se oficializó en el monte Sinaí, y corresponde a la Jerusalén actual. O sea, en el tiempo de Pablo, esta Jerusalén era antes de la destrucción allá en el año 70. Dice: esta pues engendró hijos para esclavitud, porque la ley hace esclavos. Y en el versículo 26 es un versículo, Pablo habla de Sara, aunque no la nombre, aunque no le diga el nombre, pues ella es la libre y representa el pacto de la gracia. Representa el pacto de la gracia, incluido en la promesa hecha a Abraham, y corresponde al monte Sión. Este monte Sión es un tipo de la Jerusalén de arriba. Cuando nosotros vamos a Hebreos 12, capítulo 12, versículo 22, dice: sino que habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la de arriba, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y el versículo 18, ahí de Hebreos 12, dice: no habéis acercado al monte Sinaí, al monte de la ley. No habéis acercado al Sinaí. Entonces la Jerusalén de arriba, la ciudad eterna de los cielos. En Apocalipsis 3:12 leemos, dice así: al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, el versículo 27 dice: porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz, prorrompe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada
que de la que tiene marido. Ahora, este texto está tomado del Isaías, del profeta Isaías, capítulo 54:1. Isaías, después de mencionar y hablar sobre el Mesías sufriente en el capítulo 53, el Mesías sufriente, el Redentor, el profeta luego de esa visión ve, y del regreso de los deportados a Babilonia, el profeta vislumbra que en un futuro lejano el reino mesiánico y la gloria de la futura Sión, desde donde reinará el Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 14, versículo 1, dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. El Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Continúa el el profeta, y dice: tú que nos das, tú regocíjate, oh estéril, tú que nos das a luz. Esta estéril madre que describe Pablo era la deshabitada, era la abandonada Jerusalén, a donde volvían los deportados. O sea, no tenía hijos. Mientras que los pueblos paganos alrededor estaban llenos de habitantes, como la que tiene marido, dice el profeta. Aunque Israel tenía su propio marido. Cuando nosotros vamos a Isaías 54:5, dice: porque tu marido es tu hacedor. Pero Dios se había enojado con su esposa Israel a causa del adulterio espiritual. Entonces Dios permitió que sus enemigos paganos la sometiesen a esclavitud, aunque había de llegar un día en que sus hijos fueran innumerables. Y va a llegar un día en que los hijos de Israel eran innumerables. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, leemos lo siguiente. Apocalipsis 7, 9, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. El versículo 27 de Gálatas, que estamos considerando, la segunda parte, dice así: porque son más los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Sí? Son más los hijos de esta Israel que de la Jerusalén actual, o de los hijos de la esclavitud, de los hijos de Agar. Ahora, el capítulo 28, versículo 28, dice: así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. De este somos hijos todos los creyentes. De la promesa, de la libre. En definitiva, Pablo creía que la venida del Señor Jesucristo había inaugurado una nueva era en la cual las viejas normas ya no aplicaban estrictamente. Bajo este nuevo pacto, aquellos cristianos gentiles son hijos de la libre. Cuando vamos a Hechos, capítulo 3, versículo 25, leemos: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones, o todas las naciones de la tierra. Ahora, tendremos que tomar acá una aplicación al finalizar estos versículos que acabamos de leer. Con esta alegoría deja el apóstol mal herido a los judaizantes y a los gálatas que querían estar bajo la ley. ¿Se acuerdan del versículo 21 cuando decían: a ver, decidme ustedes los que quieren estar bajo la ley? Bueno, con esta alegoría el apóstol Pablo deja realmente una herida mortal a esos judaizantes y a esos hermanos que querían estar bajo la ley. El apóstol más claro que esto no puede ser con estas iglesias de Galacia.
Creo que Pablo no se guardó nada, aunque todavía le queda el último tiro de gracia, para finiquitar, para terminar con los argumentos basados en esta alegoría.